Shalom, shalom. Familia, en el nombre de nuestro Salvador eterno, comparto con ustedes el Salmo 6. El título, al músico principal en Nejinot sobre Cheminit, Salmo de David. Nosotros ya sabemos que Nejinot es un instrumento de adoración, de alabanza sobre qué, sobre Sheminit. ¿Qué significa Sheminit? Sheminit significa octava. Y si nosotros lo hablamos desde la música, una octava es ese sonido que da un fin a una escala, ¿cierto? Y después del fin a esa escala hay un nuevo comienzo. Nosotros sabemos que ese 8, ese octavo, esa octava, es ese principio y ese fin, ¿cierto? Ese principio y ese fin. Así que es un número que sabemos que no tiene abertura, no tiene abertura, no tiene abertura, no tiene cierre. Entonces está totalmente unido. Esto nos lleva inmediatamente a comprender que así es su palabra, ¿cierto? Está completamente unida. Y nos lleva, gracias a los que nos mantuvimos en ella, al comienzo de una eternidad con Él. Y eso nos hace dichosos en Él. Dice así la palabra, Dios, estoy en el verso 1, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ya con este primer verso tenemos muchísimo para compartir y hablar. Porque si estamos hablando de esa adoración y esa alabanza sobre ese comienzo de la eternidad, pues comprendemos claramente que le estamos diciendo al Señor, si tienes que demostrarme algo, Señor, que no sea con tu repudio, ¿cierto? Que no sea en ese estado candente tuyo, Señor, ¿sí? Donde esta carne puede quedar totalmente hecha cenizas, ¿sí? Que no sea en tu fuego, no, que no sea en algo que me aparte de ti, sino en algo que me acerque a ti. O sea, purifícame con tus buenas maneras, Señor, de acercarme a ti. Entonces nosotros debemos recordar que cuando hablamos de el repudio del rey, sabemos que el rey está demostrando que en nosotros hay una presencia de pecado, ¿cierto? Y Dios está haciendo ese repudio notorio. ¿Y cómo lo hace notorio? Pues a partir de voltear su rostro. Su rostro es lo que nos ilumina y estamos iluminados por el único que tiene luz. Cuando nuestros actos son perfectamente rectos en Él y Él se complace en nosotros como hijos, Él alza su rostro sobre nosotros, sobre esos hijos de obediencia. Y por eso tenemos un gozo afable, constante en Él. Entonces aquí Dios está clamando desde esa conciencia, ¿cierto? Donde le dice a Dios, quédate aquí, por favor, y muéstrame siempre mi error, pero no te vayas a ir. No escondas tu rostro de mí, porque entonces se iría este gozo afable. Muéstrame mis errores. Acompáñame, Señor, en este proceso mientras me concientizas de toda verdad. Y esa verdad se va a revelar en mi ser y va a sellarme como un hijo que no tolera estar fuera de lo recto. Entonces tengamos en cuenta que los sacrificios en el templo tenían que ser todos esos sacrificios pasados por fuego, ¿sí? Y ese fuego se avivaba para poder ser quemado totalmente ese sacrificio. Y ese fuego mostraba que había una víctima, ¿cierto? Que había una víctima, ¿cierto? Y si había, lógicamente, una víctima es porque se tenía que quemar un pecado. Y ese pecado debía ser pasado por ese fuego que revelaba que había un juicio, que allí estaba aconteciendo un juicio. Entonces,
¿Dónde sabemos que todo esto que estoy diciendo es así? Pues cuando vemos a Elías que arregla el altar y puso allí sobre ese altar que él arregló, ¿cierto? Que habían destruido los Baales, puso allí un becerro y justo cuando clamó y oró, descendió fuego del cielo y se consumió todo ese sacrificio hasta el agua que había allí en la zanja, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que el fuego consume el pecado y la naturaleza, ¿cierto? De Dios, esa naturaleza limpia del Eterno, es consumir el pecado de todos los que se han llamado hijos. Él es el fuego consumidor. Esto quiere decir que cada vez que nos acercamos a Él, ese fuego consume nuestra vileza y por ello, ¿cierto? El fuego, el juicio para todos nosotros los que somos hijos es una bendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite acercarnos a Él. Y entre más cerca quieres estar, más refinamiento es requerido, familia. Más refinamiento es requerido. Por eso nosotros estamos viendo en el Salmo que dice, Señor, que yo no llegue al día final de tu ira, donde el que no vivió el debido proceso de tus buenas maneras de hacer juicio para que haya refinamiento. O sea, yo no quiero llegar a ese momento, Señor. Purifícame desde aquí. Purifícame desde aquí. Entonces, ¿qué está haciendo David? David está pidiendo, si lo hilamos con lo que significa esta palabra shiminit, es no me dejes en el repudio de tu fuego al final de los tiempos. Señor, tómame ahora. Eso es lo que David le está diciendo. Tómame ahora, ¿cierto? Haz que, que yo sea corregido en este momento. ¿Por qué? Porque la corrección es un regalo. ¿Cierto? Un regalo que ayuda a que tú y yo vivamos en una mejora. Estábamos enfermos y él es el único que puede hacer que la enfermedad se vaya yendo y vayamos mejorando. Y cada vez que tengo más acercamiento a él, ¿cierto? Nos damos cuenta que esto no se trata de solo mejorar, de solo estar bien, sino que siempre tengo que estar mejor, y estar mejor es estar perfectos en Él. Y sigue así, verso 2. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Si ves aquí se confirma, estoy enfermo, sáname, oh Dios, porque mis huesos se estremecen. Entonces le estamos diciendo, Señor, dame gracia, Padre, dame gracia. Debemos saber que la gracia es nuestro gran regalo para ser procesados sin ser consumidos por el fuego. La gracia no está anulando la corrección. La gracia no evita la justicia de Dios. La súplica aquí en este salmo está basada realmente, ¿cierto? En que logremos entender que necesito una transformación y que gracias a la transformación que Dios está haciendo y que es progresiva, gracias a esa gracia, yo logro comprender que la gracia es ese regalo de la corrección. Y si la tomamos por poco esa gracia, Dios hará un juicio al final, donde ya no habrá gracia y el fuego será eterno, o sea, eternamente quedaré separado del rey. Quiere decir esto que la persona quedará totalmente separada de la eternidad, porque no permitió que fuese refinado, que fuese purificado y que esa purificación consumara en él toda malicia y todo pecado. Entonces sabemos que eh, que lo que realmente nos ayuda a honrar la gracia es confesar nuestra enfermedad. Confesar, no ocultar la bajeza o el pecado, sino que el confesarlo es lo que nos lleva a la libertad. Al hombre le da mucho miedo reconocer el error. ¿Y por qué? Porque al hombre le da mucho miedo verse imperfecto, ¿sí? Sabemos claramente que hay hombres que están anhelando a Dios y que están deseando la perfección de Dios. Desear
ser acepto por el Rey, es maravilloso, pero no es posible si no confiesas. Y si no confiesas, el peligro es que la persona entra en un engaño sin darse cuenta, puede entrar en un fingimiento y eso sí que es peligroso. Por ello, la gracia em, es para que tú no tengas miedo, ¿cierto? De reconocerte enfermo. Sí, y reconocer que realmente estábamos enfermos por pecado y que necesitas de su amor entrañable para soportar el justo juicio, para soportar la justicia. Esto que nos está diciendo, que no honrar la gracia es quedar en huesos secos, así de sencillo, porque no reconocer su sangre, no reconocer el sacrificio de nuestro eterno y Salvador Jesucristo, es lo que hace que tú no puedas ser levantado, ¿cierto? Porque la sangre y el sacrificio de Jesucristo es lo que levanta los huesos secos, porque esa sangre es la vida de esos huesos. Sí, ya no la sangre carnal, animal y diabólica que viene de una naturaleza caída, sino una sangre perfecta, limpia, como la que Él derramó, para que esa sea la sangre que te llene desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Cierto? Y gracias a eso es que uno puede reconocer, gracias a su sangre es que podemos reconocer la necesidad, ¿cierto? Y por eso podemos decir, sáname. Y cuando yo le digo al Señor, sáname, le estoy diciendo, Señor, corrígeme. Verso 3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Dios, hasta cuándo? Está diciendo, mi ser está muy desmoralizado, estoy sin fuerzas, Dios. Y este hasta cuándo lo podemos interpretar como la justicia, ¿sí? Instándonos, ¿sí? Es el Señor diciéndonos a nosotros, ¿hasta cuándo, hijo mío? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Mostrándonos cómo el estar fuera de su juicio es lo que no nos deja tener fuerzas. Lo que nos da fuerzas y los que nos pone como el búfalo, las fuerzas del búfalo, lo que nos hace remontar a las alturas, ¿cierto? Es el justo juicio del Señor. Entonces es el Señor diciéndonos, ¿hasta cuándo seguirás en el error de tener miedo al juicio mío, hijo mío? Es como algo así. Necesitamos eh, poner punto final, poner un alto, ¿cierto? Y a eso que nos está haciendo estar fuera de la gracia. Gracias a que te pones en su justo juicio, Él va a hacer algo absolutamente maravilloso y sorprendente, como dice Hebreos 4, ¿cierto? Y Él va a hacer que su palabra llegue hasta los tuétanos, hasta lo profundo de la sangre, ¿cierto? Y Él con su poder va a entrar y va a discernir en mí todo aquello que me tiene enfermo. Por eso es que el hombre está enfermo de amor y busca ser saciado en cosas que no son, o desde la lujuria, o desde todo aquello que nada le va a llenar, porque está enfermo de amor. Alguien enfermo de amor es alguien que no ha podido ver que necesita estar con Dios y que la solución es una palabra de principio a fin que entre y penetre y se establezca gracias al sacrificio de Bachía. Verso 4. Vuélvete, oh Dios, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Es maravilloso porque está diciendo, pon delante de mi ser tu refugio, Señor. ¿Sí? No hay otra cosa distinta que yo desee que tu favor, Señor. Aquí hay algo maravilloso y es que necesitamos volver, volver a la verdad, volver al origen, porque fuimos nosotros los que nos alejamos. Y aquí vemos cómo a pesar de que estábamos lejos por la iniquidad, o sea, por estar una y otra vez, recurrentemente pecando y pecando y pecando, eh, el único que no se ha ido nunca es Dios porque Dios siempre ha permanecido. Entonces, lo que sí debemos comprender es que como Él siempre ha estado presente,
Él no va a pasar por alto todo lo que vio de nuestro comportamiento, porque Él sí lo vio todo, Él sí sabe todo lo que nosotros hicimos. Y el hombre se ha refugiado, mejor decir que refugiado, yo creo que es mejor decir que se ha escondido, porque refugiarse es diferente a esconderse, como que el hombre se ha escondido en la palabra, ¿cierto? Y se escuda diciendo que sus incomodidades son parte del proceso que está viviendo. ¿Sí? Pero no ve que sigue vigente en él comportamientos que revelan lo lejos que está de Dios. Pero Dios es bueno, ¿cierto? Y Dios lo que tiene de nosotros es piedad. Y por ello seguimos en el proceso hasta que nos establezcamos. Si el Señor no fuese fiel, familia, les quiero decir, no podríamos estar en este cuerpo para santidad. El Señor lo que hace es cambiar todos los contenidos de nuestro interior y pone su sacrificio en nuestro interior para que podamos sostenernos en este cuerpo mientras Él viene y nos transforma a su semejanza. Vamos con el verso 5 que dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Esto es maravilloso. Porque nuestra misión es confesar a Dios todos nuestros días como testimonio de su poder, de la transformación que hizo a nosotros. Confesar es reconocer la grandeza de su obra en nosotros cada día, por su gracia, lo que ya expliqué. Y esa confesión es la que nos preserva, nos conserva en este camino tan maravilloso. Confesar su obra es reconocer que Él tiene un gran poder para exponer lo que aún está en mí, que no me deja avanzar al nivel que me va a mantener seguro. Entre más tiempo estás con el Señor, más estás llamado a crecer a un nivel mayor donde estés cada día más seguro para llegar a salvo, a paz y salvo a el momento de la transformación a la semejanza para entrar a la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo este salmo. Confesar a diario, cierto, todos los días, tiene el milagro más maravilloso de la liberación y nos permite poco a poco ir comprendiendo lo que significa la eternidad. Dimensionar la eternidad no es fácil, pero el que te vivas confesando y vivas comprendiendo la libertad a la que nos ha llamado el Señor, va a ser más fácil comprender lo que es la eternidad. Verso 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Eh, Machía dijo, nuestro Salvador ungido, que la copa que él bebió, nosotros también la beberíamos. Por ello, cada vez que nos acercamos a Él y nos confesamos culpables, ¿cierto? Él nos va liberando gracias a su fuego consumidor. Y comenzamos a vivir ese gemir genuino, que es ese dolor que produce el ver cómo el pecado nos tenía alejados de Él, ¿cierto? Eh, em, Necesitamos ver cómo el pecado tiene a la humanidad enceguecida. Y nosotros empezamos a gemir ya comprendiendo esta grandeza para que el Señor libere a muchos de ese estar enceguecidos. Desde ese clamor para esa liberación, gracias a que yo la recibí, es que estoy revelando que la justicia es buena, es perfecta, es limpia y que es necesario que otros sean muy procesados, muy pasados por fuego para que disfruten de la libertad que ya se nos fue dada. Recordemos que Machía, ¿cierto? Sintió ese dolor por la humanidad entera, ¿cierto? Eh, Imagínense, nosotros la sentimos a una mínima escala, pero él la sintió por la humanidad entera por casi 6.000 años, ¿cierto? O por casi no, por
por 6000 años del tiempo de la humanidad aquí en la tierra. Y Él gimió por toda esa transgresión. Nosotros tenemos una mínima escala porque gemimos es por nuestra transgresión y por la transgresión de algunos que Él nos deja ver. Y por eso es que solamente el Espíritu nos puede hacer gemir con sonidos indecibles, porque Él sí sabe lo que es el gemir, la presencia de nuestro Rey. Verso 7. Mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Eh, Aquí hay algo maravilloso, y es que cuando lo leemos desde el hebreo, dice, se envejeció a causa de ese repudio, ¿cierto? Se envejeció por todos esos adversarios que se confabularon contra mí. Nosotros ya sabemos que aunque muchos lo ignoran aún, el rey recibió todo el peso del juicio de la humanidad entera. Él recibió, ¿cierto? Por un instante todo el repudio que merecía la humanidad entera, como ya lo he dicho. Él es el único que puede ver la profundidad de la maldad que inyectó Satanás en ti. Y en él, como anciano de días, cayó la maldad de todos sus adversarios, de todos sus adversarios. Quiere decir que su ojo fue lo que nos guardó, ¿sí? Porque desde el hebreo dice, se envejeció a causa de ese repudio, mi ojo, así dice desde el hebreo, imagínense. Entonces, su mirada, que rodea toda la tierra, es lo que nos ha cuidado de tantas tinieblas y lo que está sacando a la luz las tinieblas que se posaron dentro de nosotros y las está exponiendo y nos está liberando de esa maldad, gracias a que su mirada la posó sobre nosotros. Vamos a leer el verso 9, el 8, el 9 y el 10. Apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Dios ha oído la voz de mi lloro. Dios ha oído mi ruego. Ha recibido Dios mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Aleluya. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo ya para terminar y habla de todo aquel que ha rechazado la obra, ¿cierto? Y ha rechazado esa entrega tan sobrenatural de nuestro Salvador Yahushua HaMashiach, que en español es Jesucristo. El no creer en su poder de restauración es pisotear la gracia. Pisotear la gracia es pisotear la sangre. Cuando decimos estoy en la gracia, debo saber que lo estoy diciendo porque estar en la gracia es el regalo inmerecido de la presencia de Dios para día a día revelarnos su restauración. El adversario es el que no se somete a la gracia y niega con sus acciones la obra del madero. Ese es el adversario. Adversario puede ser cualquier persona que niega, ¿cierto? La acción poderosa de Yehoshua HaMashiach en el madero. Y esa es la transgresión más terrible porque su sacrificio es lo que nos está entregando hoy la liberación. Y eso, justo eso, es negar primogenitura. Sí, negar el poder de Dios en su sacrificio es quedarse con ideologías implantadas por el hombre. Y, y negarlo es no comprender que yo necesito ser liberado de doctrinas de hombres. El Señor dijo, cosieron vendas mágicas sobre ellos. Y no luchar para ser limpio es negar el sacrificio del Rey. Necesitamos pedirle al Señor que nos haga de nuevo con su poder, porque su poder es lo que nos va a revelar la gracia. ¿Listo? Eso es lo que
lo que es su poder, revelar lo que significa la gracia. El enemigo es el que no está en unidad con Dios, familia, y es el que no abraza el pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál es el pacto? Pues el pacto es el milagro de Dios poner su palabra en tu mente y en tu corazón y hacer de nosotros una nueva criatura con nuevos procederes y con una nueva forma de pensar. Tengamos en cuenta que Él vendrá, familia, como ladrón en la noche, como dice su palabra, y ya no va a haber más tiempo de considerar el arrepentimiento. Ya no habrá ni un segundo de oportunidad y allí entenderemos lo que significa estar en su misericordia por gracia. Y por ello estamos dichosos y plenos diciendo, Señor, gracias, gracias, gracias porque has oído la voz de mi lloro, has oído mi ruego, has recibido mi oración y me has liberado de yo ser un opositor de la gracia y me has traído a total libertad. Y podemos decirle, Señor, te amamos por tu sublime gracia. Amén y amén. Shalom, shalom, amados.